Padre Todopoderoso, te damos gracias, alabamos, exaltamos tu santo nombre. A ti nos rendimos hoy, Señor, nos sometemos a tu justicia, a tu misericordia, a tu gracia, a tu perdón, a tu palabra, mi Dios, a tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos también, mi Dios, que sin dudar en ningún momento, Señor, sin permitir que nada nos distraiga, Padre Santo, estemos enfocados en lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Tú conoces cómo ha sido nuestro día, las dificultades, las victorias, las derrotas, los retos. Conoces el estado de nuestro corazón, el estado de nuestra mente. Pero, mi Señor, te pedimos que hoy tú todos los sintonices contigo para que arregles sobre todo el estado de nuestro espíritu, mi Señor, y nuestra relación contigo. Entonces nos encomendamos en este tiempo en tus manos para que nos hables, por favor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan qué capítulo de Jueces? Si están viniendo los miércoles, estudiamos la semana pasada el capítulo ¿qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo? No, 21. 18. Oye, bienvenido, primera vez en la iglesia. Mucho bien. El 18. Y el que sigue para estudiar es el 19. Pero he pensado que mejor nos lo saltamos y estudiamos el 20. Porque es que la realidad es que estuve mirando y estadísticamente a ningún pastor le gusta predicar el capítulo 19. Y cuando me puse a estudiarlo más, yo dije, a mí tampoco me gusta. O sea, hoy sí fue uno de esos días en que los entendí a ustedes. Hoy yo no quería venir a la iglesia tampoco. Tampoco quería venir. Dije, uy, no, ¿cómo vamos a hablar de este capítulo 19? Cuando lo vean me van a entender un poquitico más. Es el capítulo 19, como estudiamos versículo a versículo, capítulo a capítulo. Tenemos la responsabilidad de estudiar el capítulo 19. Lleguen allá, vamos a tratar de completarlo todo hoy. Es una historia. Mientras llegan al capítulo 19 y se ubican para leer, pues desde la semana pasada les dije, estos capítulos del 18 al 21 son como una sinopsis, son como unas fotos, unas imágenes, unas historias de lo que estaba pasando en la historia de la nación de Israel, sobre todo en los primeros capítulos del libro de Jueces. O sea, lo que hablaba los primeros capítulos del libro de Jueces se enfocaba acerca de la historia de algunos de estos jueces, y estos últimos capítulos 18, 19, 20 son más que todo acerca de lo que estaba pasando durante todos esos años. Esta historia de hoy es de esas terribles. Es de esas en donde es importante que ustedes tengan la Biblia, porque si no la tienes, algunos van a decir, oye, y eso está en la Biblia. Increíble que eso esté por ahí. Si fuera para poner un título, si tú eres de los que toma notas, te aconsejaría que pusieras un título y sería ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Y no vamos a estar estudiando Hamlet de William Shakespeare. Esa es la famosa línea que da lugar a ese monólogo tan famoso de la obra de Shakespeare. Pero para nosotros ese ser o no ser es la cuestión. Va a tratarse acerca de nuestra cristiandad, porque ¿cuántos de ustedes que hay aquí son cristianos? Yo veo levantada de mano. Miren, hay hartos aquí hoy en la iglesia. Hay hartos cristianos aquí. Entonces precisamente se va a tratar acerca de ser o no ser. Pero como es uno de esos estudios en los que no hubieran haber venido, yo no hubiera querido haber predicado, toca empezarlo al revés también. En vez de empezar por Jueces capítulo 18, más bien pongan un dedito ahí y acompáñenme por favor a Juan primero, pero no vayan a salirse de ahí de Jueces. Vayan a Juan capítulo 15, por favor, primero. Y eso que les dije Jueces 18 y ninguno cayó en cuenta que vamos para el 19. La semana pasada fue el 18, como dijo el joven nuevo de aquí del frente. Juan capítulo 15. Ahorita me van a entender por qué la introducción a la escritura es con otra escritura. En Juan, en el capítulo 15, y vamos a retomar desde el versículo 4, este es uno de esos discursos famosísimos de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro amado mío, como cantábamos hace un momento. Juan capítulo 15, desde el versículo 4, Jesús hablando dice, permanezcan. ¿Alguien tiene una palabra distinta a permanezcan en alguna otra traducción? Permanecer. Ok.
permanezcan. Y antes de seguirles diciendo, esa palabra, la palabra original, allí en esta sección de la escritura en el griego, es una palabra de esas que no se puede traducir, o se trata de traducir textualmente, pero no da. Es una de esas palabras, incluso cuando uno traduce de inglés a español o de español a inglés, que toca explicar. Es como si, imagínense, la mayoría de ustedes todos aquí sabemos lo que es la palabra bacano, ¿sí o no? Bacano o chévere. Bueno, imagínense traducir eso al inglés. Esa no tiene una palabra directa para traducir. Entonces a un americano tocaría explicarle con traducción, bueno, algo como que es muy bueno, como que muy cool, como que muy agradable, tocaría explicar esa palabra. Aquí, la palabra para permanezcan, es una palabra que en sí, en el idioma original, se utiliza para decir vivir en intimidad por mucho tiempo. Vivir en intimidad, en cercanía por mucho tiempo. Y es vivir porque da la imagen de estar bajo un mismo techo y estar cerquitica y por mucho tiempo. Por eso los traductores iniciales al español utilizan esta palabra permaneced, mantenerse unidos. ¿Cuál es la otra que dice? Permanecer, mantenerse. Hay otra más que se utiliza en español, pero es como esa de mantenerse uno ahí por mucho tiempo. Entonces, si fuera vivir en intimidad por largo tiempo, entonces vamos a hacer un ejercicio ahí, porque esa palabra permanezca se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces en los próximos versículos. Entonces iría más o menos así: vivir íntimamente por largo tiempo en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no viven conmigo en intimidad por largo tiempo en la vid, así tampoco ustedes si no viven en intimidad por largo tiempo en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que vive en intimidad por largo tiempo en mí, ¿se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Y yo en él, lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no vive en intimidad por largo tiempo en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en fuego y son quemadas. Si viven en intimidad por largo tiempo en mí y mis palabras viven en intimidad por largo tiempo en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Después subrayan eso. Ya sé que quieren subrayar esa parte de que pidan lo que quieran, después la subrayan. Sigan. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Vivan en intimidad por largo tiempo en mi amor. Si guardan mis mandamientos, yo viviré en intimidad por largo tiempo en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en intimidad por largo tiempo en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Vivir en intimidad por largo tiempo con el Señor, en su palabra, en su amor. Las instrucciones de Jesús para nosotros, las instrucciones de Jesús en ese momento a todo el que le escuchaba y hoy para cada uno de nosotros. Ser o no ser, ¿estás o no estás haciendo eso? Porque la realidad es que es demasiado radical y demasiado específico. Demasiadas veces, 9 veces, vivir en intimidad por largo tiempo. ¿Estás viviendo en intimidad constantemente con el Señor o no estás? Algunos de nosotros visitamos constantemente al Señor y no es en intimidad. Cuando uno tiene una visita de esas que viene de vez en cuando, uno arregla la casa primero. Uno organiza la casa, uno hasta se baña ese día, uno baña a los perros ese día todo el desorden está recogido, todo está guardado y vienen estas personas que vienen a visitar y llegan y entran nomás a la sala. Y ya. Es más, esa persona le tiene que decir a uno, ay, perdón, ¿puedo usar el baño? Como si uno les fuera a decir, no, no puedes. Igual se paran al bañito, van a entrar. Pero cuando llega alguien con quien uno vive en la casa, en intimidad, y ojalá ya desde hace un tiempo, no pasa nada.
Sí, miércoles es el día largo para nosotros, de mi esposa y para mí. Entonces normalmente miércoles cuando llegamos a la casa tipo 9:30 o 10, tenemos claramente lo que es vivir en intimidad por largo tiempo con nuestras hijas. No les importa, hay desorden ahora en el comedor, en la cocina, los perros, la casa normalmente está, y ellas llegan, uno llega y ella, ¿qué más papi, qué más mami? Pero mi esposa siempre les dice algo que les viene preguntando desde que ellas nacieron: ¿a ustedes no les da pena este desorden? Y ellas lo miran a uno como que, ¿cuál desorden? No pasa nada. Porque hay intimidad, hay cercanía, vivimos bajo el mismo techo, nos hemos mantenido allí en una unión que nos permite ser tal cual como somos. El problema es, por supuesto, cuando ese ser tal cual como somos se vuelve conchudez en ese aspecto. Entonces le toma a mi esposa 5 minutos y pone todo el mundo a marchar y esa casa queda organizada rapidito, en un momentico. Lo que estaba en desorden, lo que estaba sucio, se vuelve a organizar si es que alguien quiere comer en esa casa. Y normalmente es buena motivación para organizar todo, ¿sí? El Señor Jesús nos dice a nosotros: ven, relación en intimidad, cercana, permaneced unidos, decía esta otra traducción, juntos, por largo tiempo. ¿Cuánto es largo tiempo con el Señor Jesús? Por eternidad. Por eternidad, desde que le conocemos, mientras estemos en este mundo y sabiendo que vamos a pasar la eternidad en su presencia. Pero es desde ya, no es conocerlo, bueno, nos vemos en la eternidad. Permaneced. No, si no, no van a dar fruto. Si no, no van a hacer nada bueno. Si no, no les va a ir bien. Si no, nada más funciona. Deben permanecer conmigo. ¿Y por qué estamos hablando de Juan si estábamos en el libro de Jueces? Porque en el libro de Jueces vamos a ver lo opuesto a permanecer en el Señor. Ahora sí, devuélvanse a Jueces, capítulo, ¿qué es que estamos? Ahora sí están poniendo cuidado. Jueces, capítulo 19. Sí, tenemos que vivir con Dios en intimidad, de una manera constante, por mucho tiempo. A este capítulo 19 empezamos viendo las fallas personales. En los últimos, capítulo 17, capítulo 18, puras fallas personales que se volvieron fallas familiares, fallas comunitarias ya. Y ahora vamos a ver lo que se vuelven las fallas de un país, de una nación, ¿sí? En estos días que había elecciones y vienen otras elecciones, aquí, yo no sé, ¿por qué se le dice elecciones atípicas, de hecho, a las de la alcaldía? ¿Por qué se le dice? Están fuera del término legal. Pero si los últimos 10 años hacemos, cada rato hacemos de esas, entonces más bien serían elecciones típicas aquí cartageneras. Pero bueno, nada que ver con el mensaje, pero no me aguanté las ganas. Pero sí hay las presidenciales, y uno oye a la gente de las iglesias: vamos a orar por Colombia, que es bueno, vamos a tal cosa, y Colombia para Cristo, y Colombia es del Señor, y Colombia no sé. ¡Hey! Queremos hacer algo y una gran diferencia en nuestro país. Hay una gran cosa en la que todos podemos ser súper importantes y de influencia, empezando a vivir íntima y constantemente con el Señor todos los días. En vez de hacer bulla, en vez de sacar banderas y voltearlas y hacer cosas raras, propongo, de acuerdo a lo que vamos a estar viendo aquí, que lo que debemos es dedicarnos cada uno de nosotros a realmente vivir para Cristo. Que Colombia es para Cristo, todo el mundo es para Cristo, todo el mundo. Él no necesita que nosotros se lo pongamos, todo el mundo le pertenece a Él. Lo que sí es importante es que nosotros, por quienes Él murió y quienes reclamamos ser cristianos, nos identificamos como cristianos, vivamos de una manera en que en todas las áreas de nuestra vida, absolutamente en todas, estemos glorificando al Señor. Porque y si no, ahora sí, Jueces capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel. Si ven, empieza nuevamente ya avisando. Acuérdense que no había rey y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Había un hombre de Leví, o sea que era un levita. No es el mismo levita del capítulo anterior, es otro levita, otro pastor, otro sacerdote confundido y perdido, que habitaba como forastero. Por eso digo que estaba perdido y no sabían dónde estaban. Los levitas tenían una sección de tierra asignada a ellos. Este vivía como forastero. ¿En dónde?
en la parte más remota de la región montañosa de Efraín. Este había tomado para sí como concubina a una mujer de Belén de Judá. Su concubina se enfadó con él. Tengo que aclarar también que también en el idioma original, en el hebreo, y de acuerdo a varios de los que escriben, ¿cómo se dice?, relatos bíblicos, se habla de que ella se enfadó con él, pero varios sugieren que fue más bien que le fue infiel a él. Se enfadó, le fue infiel y luego se fue de su lado para irse a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Su marido se levantó y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevó consigo a un criado suyo y un par de asnos. Ella lo hizo entrar en la casa de su padre, y al verlo, el padre de la joven salió a recibirlo gozoso. Su suegro, el padre de la joven, le insistió y se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y alojándose allí. Y sucedió que al 4.º día, cuando se levantaron muy de mañana, el levita se dispuso a partir, pero el padre de la joven dijo a su yerno: fortalécete con un poco de pan y después se pueden ir. Se sentaron los dos juntos y comieron y bebieron. Entonces el padre de la joven dijo al hombre: quédate por favor a pasar la noche y alégrese tu corazón. El hombre se levantó para irse, pero su suegro le insistió y se quedó otra vez a pasar la noche allí. Al 5.º día se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven le dijo: por favor, fortalécete y esperen hasta que decline el día. Y comieron los dos. Entonces se levantó el hombre para irse con su concubina y su criado. Pero su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí que el día se acaba y está anocheciendo. Por favor, pasen aquí la noche porque el día ya ha declinado. Pasa aquí la noche y alégrese tu corazón. Mañana se levantarán temprano para su viaje y te irás a tu morada. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí. Pausa un solo momentico y brevemente. Normalmente y tradicionalmente eran como 3 días de celebración por cosas en ese estilo. Ya habían pasado los 3 días. El suegro, la verdad la palabra no nos dice específicamente cuál era la cosa, pero como que estaba amañado con el yerno. Quédate otro día, 4.º día, quédate otro día, ya 5.º día. Y este hombre ya ya ahora sí, está tan como desesperado que prefiere y hace algo demasiado equivocado. Irse casi de noche, coger carretera, digamos así, empezar su viaje de noche en una época en la que sabemos que había peligro por todos los caminos, pues había gente de todo lado, no había ley, ni siquiera dentro de los israelitas, mucho menos dentro de los cananeos. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí, sino que se levantó y partió. Llegó frente a Jebús, que es Jerusalén. Aclaro que esa ciudad de Jebús, cuando dice que es Jerusalén, Jebús es de donde son ¿quiénes? Los jebuseos, y todavía tiene el nombre Jebús porque la nación de Israel todavía no ha tomado completo control por esta ciudad. Esa ciudad eventualmente sería llamada Jerusalén. En esta traducción se dice que es Jerusalén, pero quiere decir que todavía habitan allí cananeos. Con su par de asnos aparejados y con su concubina llegó allí a esa ciudad. Cuando estaban cerca de Jebús, el día había declinado mucho, ya está bien de noche. Entonces el criado dijo a su señor: ven, vayamos a esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros en la que no hay hijos de Israel. Para la traducción de esta noche pudiéramos decir que él dijo: no iremos a ninguna ciudad de mundanos en las que no hay cristianos. Más bien, pasaremos hasta Gabaa. Dijo además a su criado: ven y acerquémonos a uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Rama. Como quien dice, no nos quedemos por aquí porque aquí hay mucho mundano, aquí hay gente rara, vámonos donde están los cristianos, que pues la gente mía, la gente temerosa de Dios, la gente buena, vámonos. Tiene sentido. Yo mejor voy donde la gente que yo sé que se rige bajo un parámetro distinto. La gente del pueblo de Israel, los cristianos, los seguidores de Jesús, los que se dicen hijos de Dios, los que son nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Vamos a pasarla allá en esa sección. Es lo que está diciendo este levita, demostrando sentido común, algo de inteligencia. En el medio de que estamos viajando de noche y de que es peligroso, si tenemos que parar en un sitio, paremos en una de esas secciones en donde la mayoría de los habitantes son cristianos, son hijos de Dios.
Pasando de largo, versículo 14, caminaron, y el sol se puso cuando estaban junto a Gabaa, que pertenece a Benjamín, una de las 12 tribus de Benjamín. Entonces allí, de Israel, perdón, la de Benjamín. Entonces allí se apartaron del camino para entrar y pasar la noche en Gabaa. Entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los recibiera en su casa para pasar la noche. Pausa otra vez brevemente. Sí, era tradición, si un levita tenía que viajar por alguna razón ministerial o familiar, un representante de Dios, eran conocidos como representantes de Dios, y no les era sino pasar por una población, casi que pararse en la plaza principal y esperar allí las ofertas de los habitantes locales para un sitio en donde quedarse. Ay, es un levita. Oye, ven, vas a pasar la noche aquí, vente para mi casa, yo te doy comida, te doy bebida, le doy alimento a tus animales, pero luego llegaría otro. No, mejor quédate en mi casa, porque era un privilegio poder atender a un hombre de Dios, a un representante de Dios. Y dentro del pueblo de Dios, la hospitalidad era algo que se manifestaba sobre todo en esa cultura, sobre todo en ese tiempo, en donde no era que hubiera mucho, digámoslo, hotel o posadas a nivel comercial, pero para el pueblo de Israel, por supuesto que sí era algo bien importante. Sin embargo, como que se quedaron ahí y nadie. Acuérdense que están en una ciudad de la tribu de Benjamín. Están en una ciudad en donde su mayoría son cristianos. Allí están, y no hay ningún cristiano que le haya venido a decir a este representante de Dios: ven y te quedas en mi casa. Y no estoy echando vainas a nadie, porque no necesito quedarme en ningún lado, es por la historia, ¿ok? Por si acaso. Pero he aquí que al atardecer un anciano volvía de trabajar en el campo. Este hombre era de la región montañosa de Efraín y habitaba como forastero, no era de ahí, en Gabaa, pues los habitantes de aquel lugar eran de los hijos de Benjamín. Él no era de la tribu de Benjamín. Alzando los ojos, vio a aquel viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano le preguntó: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él le respondió: pasamos de Belén de Judá hasta las partes más remotas de la región montañosa de Efraín, de donde soy. Fui hasta Belén de Judá y voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. No obstante, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tus siervos. No nos falta nada. O sea, no necesitamos nada, tenemos lo suficiente. Sin embargo, en el versículo 20, el anciano dijo: la paz sea contigo. Lo que te falte quede todo a mi cargo, pero no pases la noche en la plaza. Sepan una cosa, que de la misma manera los otros viajeros que no eran levitas tenían como tradición, si iban pasando y nadie les ofrecía posada, se arropaban con sus mismos trapos, burkas, lo que sea que utilizaran, y se acostaban en la plaza y dormían ahí. No era raro, no era una excepción, era algo que también pasaba mucho. Pero en este caso, este hombre, este viejo, del cual no nos dice el nombre: no pases la noche en la plaza. O sea, ya ahí había como algo de advertencia, ni se te ocurra quedarte ahí. Algo hay, y más adelante lo vamos a ver. Los hizo entrar en su casa y dio forraje a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. De aquí para arriba se pone esto tremendo. Cuando estaban alegrándose, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres pervertidos, la palabra original allí habla de hijos de Belial, hijos del pecado, hombres pervertidos, hombres malos, hombres sin ninguna moral de ningún tipo. Pero ¿se acuerdan en la tribu de qué estamos? Estamos en la tribu de Benjamín, estamos en una ciudad, en su mayoría son cristianos. O sea que unos cristianos pervertidos, eso no suena bien, ¿cierto? Que unos cristianos, eso no existe. ¿O existe? ¿Ser o no ser? Unos hombres pervertidos rodearon la casa y golpearon la puerta, diciendo al anciano dueño de la casa: saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos.
Ahora, yo creo que ustedes ya saben para dónde vamos. Esa palabra conocerle, que le conozcamos, está hablando de para que tengamos relaciones sexuales con él. Aquel hombre dueño de la casa salió a ellos y les dijo: no, hermanos míos, por favor, no cometan esta maldad, porque este hombre ha entrado en mi casa. No cometan esta vileza. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo se las sacaré. Humíllenlas y hagan con ellas lo que les parezca bien, pero no hagan esta vileza a este hombre. Para un segundo. ¿Cómo? Ahí está en la Biblia. ¿Por qué les dije que mejor no? Estamos en la ciudad cristiana. ¿Y cómo así que unos cristianos pervertidos que supieron que llegó un hombre y están buscando? ¿Se leyeron alguna historia parecida a esta antes? En Génesis capítulo 19, ¿no? 19. Génesis capítulo 19, muy similar. Es en donde llegan y estos hombres, pero saben que hay una gran diferencia. Sodoma y Gomorra eran ciudades paganas, en donde de pronto no sería sorpresa que hubiera gente tan depravada. Lo grave es que estamos en una ciudad cristiana, y allí en esa ciudad cristiana, por el ejemplo, hay unos hombres pervertidos que están, porque vieron que entró un hombre nuevo a la ciudad, buscando satisfacer deseos, no necesidades siquiera, deseos sexuales pervertidos, completamente contrarios a la ley y a la palabra de Dios, y están golpeando y pidiendo esto. Un hombre que no es de donde los cristianos, solo que vive por ahí, defiende al levita. Defiende al levita, eso sí, no muy caballerosamente que digamos, porque se le ocurre ofrecer a su hija, demostrando que no tiene ningún valor, ni la virginidad, ni el valor humano de esa pobre niña, y a la concubina del levita. Como quien dice, aquí somos dos hombres, dos mujeres, saquemos a las mujeres, ese humíllenlas, es viólenlas a ellas. Hagan lo que quieran hacer con ellas, pero no lo hagan con él. ¿Se van dando cuenta del estado de la situación en que estamos? Yo las sacaré y humíllenlas, hagan con ellas lo que les parezca bien, pero no le hagan esta vileza a este hombre. O sea, háganle esa vileza a las mujeres, pero no al hombre. Pero aquellos hombres no lo quisieron escuchar, por lo cual, tomando el hombre a su concubina. ¿Quién es el hombre? El levita, el representante de Dios. Por ningún lado ha dicho. El levita se puso a orar, a clamar al Señor, absolutamente nada. ¿Y qué hizo? Tomó a su concubina y la sacó afuera. Y nuevamente, perdón la repetidera con las palabras originales. La palabra original quiere decir que la empujó, la forzó, tirándola afuera. Ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer. Y la dejaron cuando rayaba el alba. ¡May! ¡Qué historia esta en la Biblia! Libro de Jueces. ¿Cuántos de ustedes sabían que estaba esa historia en la Biblia? Ven, el levita, el pastor, el sacerdote, el cura, el obispo, saca a su mujer y la tira afuera, cierra la puerta. Ante esa situación, los cristianos del sector son los pervertidos que están queriendo hacer este hecho atroz. Versículo 26, cuando amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor, hasta que fue de día. Y levantándose de mañana su señor, o sea el levita, abrió la puerta de la casa. Levantándose de mañana, ¿qué necesita uno estar haciendo para levantarse uno? O sea, que el hombre se acostó a dormir. Ni siquiera se quedó intercediendo, ni siquiera tiró piedra desde una ventana, ni siquiera pasó la noche mal. Se levantó en la mañana, abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino, completamente indolente de lo que pudo haber pasado afuera, completamente indiferente a lo que hubiera pasado. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con sus manos sobre el umbral. Él le dijo:
levántate y vámonos. Ustedes sí están leyendo conmigo eso. Y que levántate y vámonos. Pero no hubo respuesta. Entonces el hombre la cargó sobre el asno, se puso en camino y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y sujetando firmemente a su concubina, la desmembró en 12 pedazos y los envió por todo el territorio de Israel. Y sucedió que todo el que lo veía decía: jamás se ha hecho ni visto cosa semejante desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, deliberen y hablen. Tengo 3 traducciones distintas para esa última parte de considérenlo, deliberen y hablen. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. La traducción al lenguaje actual lo dice: tenemos que hacer algo, pero pensemos bien antes de actuar. ¡Wow! El levita, el sacerdote, el pueblo de Dios, esta mujer muere. Cada palabra en la palabra tiene un propósito. Así que con sus manos estiradas hacia el umbral, como escasamente arrastrándose y en busca de ayuda, hasta que soltó su último gramo de energía, su último respiro. Y la palabra específicamente nos muestra la indolencia de este hombre de Dios al acostarse a dormir, levantarse tranquilo, decirle que se levante y vámonos. Luego, al ver que está muerta, se la lleva y la desmembra, la descuartiza y la envía 12 partes, se asume, a cada una de las tribus de Israel. Y luego en el próximo capítulo vamos a ver el propósito de eso. Todo el que veía esto decía: jamás se ha hecho ni visto cosa semejante desde el día en que los hijos de Israel, si fuéramos hoy, se diría: jamás se ha visto esto desde el día en que los hijos de Dios subieron de la tierra de Egipto. Y nosotros diríamos: desde que los hijos de Dios fueron rescatados por la sangre de Jesucristo en la cruz hasta el día de hoy. Tenemos que hacer algo. Pensemos bien antes de actuar. ¿Será que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios rescatados por Dios, todavía hacemos esta clase de porquerías y atrocidades? ¿Será que nosotros, como con ese título, cristianos, será que eso asegura? ¿Se acuerdan que este levita dijo: no paremos en la ciudad de los jebuseos, mejor vámonos a la ciudad de los benjaminitas? Allá estamos más seguros y estamos más tranquilos. ¿Será que alguien puede decir: no, yo no voy a contratar a cualquier persona, yo quiero contratar a una cristiana, a un cristiano? No, yo no le voy a arrendar el apartamento a cualquier persona, yo se lo quiero arrendar a un cristiano, a una parejita cristiana, porque ellos sí, como son cumplidores, como siguen a un Dios de verdad, van a decir la verdad en la aplicación de crédito. Como ellos sirven al Dios de la verdad, van a trabajar las 8 horas al menos cada día. Como ellos son honestos e íntegros porque siguen a Jesús, el modelo de rectitud, entonces ellos van a actuar con toda integridad y con toda justicia. Yo prefiero contratar a cristianos. ¿Será que un cristiano es capaz de hacer todo este tipo de cosas? ¿Será que hay cristianos o cristianas pervertidos, hijos o hijas de Belial y no hijos de nuestro Padre, el Dios creador del universo y de la tierra? ¿Saben? Estoy siendo muy sarcástico hoy con todo este tema, y es un tema que es aterrador. ¿Será que la iglesia es un sitio seguro para los demás? ¿Será que como institución, cada uno de nosotros, cuando ven en tu Facebook, en tu Instagram, en tu cualquiera una de esas cosas, en tu casa, en las películas que ves, en la música que oyes, en la forma en que tratas a tu familia, la gente puede ver a Cristo allí? ¿O será que, como en este caso, la gente dice: wow, esto no se había visto? Mejor dicho, esta gente antes de Cristo eran malos y después de Cristo peores. Pensemos a ver qué se puede hacer. Muchos, díganos qué hacer, porque si estos son si era el pueblo, si eran los hijos de Israel, por quienes el resto de la gente de los pueblos dijera: wow, Dios lucha por ellos, no lo metamos con esta gente, porque esta gente son los hijos de Dios.
¿Será que hoy en día se puede hacer eso? Porque fíjense, el enemigo que ellos tenían, las órdenes eran, la gente y la maldad de esos pueblos es demasiado grande, ya no más. O sea que ustedes, nación de Israel, su labor es exterminen la raíz del mal. Y empiecen, pero no dejen a nadie de esos por ahí. ¿Y saben qué pasa? Que hubo victoria tras victoria tras victoria, pero luego, bueno, pero dejémoslos ahí, no pasa nada, que trabajen para nosotros. No pasa nada. Y el enemigo entendió, no podemos vencer a esta gente por la cual Dios mismo pelea, pero hagámoslos que se vean como nosotros. Convenzámoslos de que es mejor vivir así, que se metan con nuestras hijas, que se metan con nuestros hijos y que se pierda el norte de quien ellos realmente son, que pierdan su identidad, que pierdan esa esencia que tienen en Dios. Y es por eso que el levita, como el otro levita, están de forasteros, se alquilan al mejor postor, no saben, no tienen ni dónde vivir, están en pecado, están adorando ídolos. Los israelitas mismos, estamos comparando con Sodoma. Si Dios dijo destruir esas dos ciudades totalmente, pues su maldad ha llegado a un punto, pero ahora son los israelitas haciendo este tipo de cosas. Ahí es cuando personas dicen, pero en la Biblia, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede pasar una cosa de estas? De pronto tú dirías, ¿y dónde estaba Dios cuando le pasó a eso a esa muchacha? ¿Saben una cosa? Dios estaba en el mismo sitio que cuando les dijo, no permitan que haya maldad entre ustedes. Y sin embargo ustedes invitaron a la maldad a ser parte de su vida. Dios todavía está en el trono, pero somos nosotros los que causamos este tipo de cosas, ¿se dan cuenta? Esta misma nación de Israel por haber permitido que eso pasara. Bueno, adoran ídolos, pero eso es la costumbre de ellos. Es más, hasta el culto este es hasta interesante. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo el horóscopo? Ya se van a poner con legalismos, hombre. Un horóscopo, no pasa nada, no dice nada. Ahí que le lean las cartas a uno. Yo fui a ese sitio y allá había santos también. Y también le oran a Jesús. Entonces no pasa nada. Pero es música, es nuestro género musical. Entonces no pasa nada. Hay que apoyar el talento nacional. Y aunque este cantante en sus canciones hable de promiscuidad sexual, de que la mujer no tiene ningún valor desde el punto de vista sexual, apoyemos el talento nacional. Y eso es lo que gusta hoy en día. Y entonces son muy legalistas y entonces pues no me están diciendo que me ponga la falda hasta el tobillo, pero pues entonces ya la voy a poner al otro extremo. ¿Se dan cuenta para dónde voy? El pecado dejó de ser pecado, lo malo dejó de ser llamado malo. Ya no había diferencia entre lo malo y lo bueno. No la había. Fueron ellos conformados al mundo alrededor de ellos. ¿Será que nosotros individualmente o como iglesia nos estamos conformando al mundo y a la cultura de nosotros también? Y estamos pensando, bueno, los demás lo hacen, no pasa nada. Acompáñenme a la 2 de Corintios, por favor, capítulo 13. 2 de Corintios. Capítulo 13. Estas próximas escrituras se las voy a leer en las dos traducciones, la Reina Valera actualizada al 2015 y la traducción al lenguaje actual. Porque si algo vamos a sacar en el medio de todo esto, no quiero que salgas de aquí solo pensando en las atrocidades que hicieron estos hijos de Israel, sino que más bien saquemos la reflexión que debemos sacar. 2 de Corintios capítulo 13, en el versículo 5. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que ya estén reprobados. Se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Me encanta la traducción al lenguaje actual, ¿no les gusta? Miren esto tan apropiado para cada uno de nosotros. Pónganse a pensar en su manera de vivir.
No va y sea, yo no creo que la nación de Israel se levantaron un día y dijeron, de hoy en adelante vamos a vivir como estos salvajes cananeos que hacen todo este tipo de atrocidades y barbaridades que sabemos que están mal y que Dios las reprueba. Eso no fue de un día al otro. Eso tomó acostumbrarnos a la cultura. Eso tomó asemejarnos a ellos. Eso tomó empezar a ver lo que era malo y considerarlo ok, está bien. Hay que respetar, hay que ser tolerante, hay que respetar a cada uno con su cuento. Desde que no se metan conmigo no hay problema. Pónganse a pensar en su manera de vivir. No vaya a ser que alguno de nosotros o todos nosotros nos hayamos ya conformado al modo de vivir del mundo y que el mundo, la ciudad o en donde vivimos nos haya consumido tanto que ni nos estemos dando cuenta si todavía nos identificamos con Cristo o no. Vean si de verdad siguen confiando en Cristo. ¿Es Él nuestra seguridad? ¿Es Él nuestra firmeza? ¿Es Él a quien seguimos o estamos siguiendo a alguien más? Hagan la prueba. Y si lo pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Otra escritura, Salmo 139, no vayan allá, este se lo leo yo porque tiene la misma esencia. El Salmo 139, versículos 23 al 24. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. David, que es espectacular en su adoración al Señor, con muchos errores graves y serios, clama al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Enséñame a vivir como quieres que yo viva, Dios. Saben, esa oración deberíamos tenerla todos los días de nuestra vida, todos. Ni un solo día que no la hiciéramos. Señor, enséñame a vivir como quieres que yo viva. No que sea a mi manera, no que sea como yo lo hacía antes de ti. Ya no quiero hacerlo como antes. Entonces enséñame, Señor, cómo lo hago de la manera correcta. Y Job, en el capítulo 13, el versículo 23, Job dice: dime en qué te he faltado, muéstrame en qué te he ofendido. Señor, muéstrame, no quiero hacerlo ya más. Miren qué tanto. En la oración inicial les decía: Señor, perdónanos por lo que hayamos hecho hoy en el día, porque muy posiblemente durante el día hemos cometido ya errores, pensamientos, palabras y algunas acciones que de pronto hayan ofendido a alguien, y si han ofendido a alguien, han ofendido a Dios, con las cuales hayamos fallado, o de pronto un pensamiento no correcto con el cual hemos fallado. Y saben que todos los días debemos: ay, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame, muéstrame. Todos los días debemos examinarnos, pero con la lupa del Señor, no con el yo no soy mala gente, yo no le robo a nadie, yo no le quito nada a nadie. Ayer estaba viendo un programa de los que ustedes saben que me gusta a mí ver con mi esposa, esos momentos románticos, viendo casos de criminales, y decía una señora a la cual le habían asesinado el novio, y le dicen: ¿qué es lo que usted más recuerda de él? Oh, su integridad, el buen hombre que era él. Y no puede seguir hablando porque llora. Y sigue el caso, y luego el hombre vendía marihuana, era ladrón, no trabajaba. ¿Cuál era la integridad? Fue que lo mataron porque a una amiga, o sea, el socio de él con el que él vendía marihuana, le pegaba a la amiga, a la novia de él, perdón. Entonces, él fue y rescató a la muchacha un día, y por eso era que la novia de él decía: oh, era un hombre de integridad, era un hombre bueno. Miren, el man legalmente era un criminal, y ante los ojos de Dios, porque no conocía de Dios, era un pecador. Pero entonces, porque le ayudó a una persona, no es malo. Es como el fenómeno Pablo Escobar, el héroe. Y muchos de esos narcotraficantes y delincuentes, donde de alguna manera se volvieron héroes, y como que nos representan. Hay gente que se pone camiseta de Pablo Escobar, el patrón, el no sé qué. ¿Cómo? Y luego dicen: ay, es que ¿por qué los gringos dicen que todos somos mafiosos? Pues si ustedes celebran y ponen al sitio de héroe a uno de los criminales más malos que ha habido en este país, en la historia. ¿De qué manera estamos nosotros promoviendo ese tipo de cosas? ¿Acaso no entendemos que eso está mal?
que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Esta imagen nos ayuda a nosotros para que nos examinemos como hijos, hijas de Dios, que sí somos, al haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, al creer que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y que no podemos vivir como vivíamos antes, ni vamos a vivir como el mundo dice que vivamos, ni vamos a llamar a las cosas del mundo por otro nombre, sino que si en la palabra llama algo pecado, es pecado. Yo no lo voy a llamar diferencias. El tema de homosexualidad se trata aquí, pero no solo el tema de homosexualidad, el tema de inmoralidad sexual. Que es que, no, o sea, es casi delito decir que la homosexualidad es pecado. No lo llames preferencia, no lo llames gusto. De acuerdo a la palabra de Dios, al Dios al que tú sigues, Él lo llama pecado. Tú y yo lo debemos llamar pecado. Pero la inmoralidad sexual el Señor también la llama pecado. Tú y yo la debemos llamar pecado. Hoy en día todo el mundo es bipolar. Todo el mundo es bipolar. Entonces lo diagnostican, ¿no? Todos somos bipolar. Porque ¿cuántos de ustedes no han estado teniendo un buen día y pasa un carro y les salpica con un charco e inmediatamente se les salta la piedra? Bipolares, son bipolares, y entonces si rompieron algo y botaron, es que es bipolar. Y entonces la drogadicción es una enfermedad. Vamos a tratarla como una enfermedad. Entonces soy un enfermito, entonces deme prescripción por el resto de mi vida. No, es un ídolo. Es un ídolo y estoy colocando y dándole el lugar que solo le corresponde a Dios a este vicio o a este hábito. Es que son necesidades. Por eso, no la ciencia, el mundo le interesa decir que somos descendientes de animales. Y como animales podemos hacer lo que sintamos, lo que queramos, donde sea que sea. Y no pasa nada. Porque se desconecta con un creador inteligente y un propósito y una creación inteligente. Haz lo que sientas, no te reprimes, y lo que te guste, hazlo. No. Hay un Dios de orden, hay un Dios de plan, hay un Dios de integridad. Pero al hacer y vendernos toda esa idea, nos alejamos de lo que realmente somos en Dios. Qué cosas tan horribles las que son capaces de hacer los humanos. Horribles. Pero aún más terrible es pensar que el pueblo de Dios o la iglesia de Dios es capaz de hacer ese mismo tipo de cosas. Barbaridades que se hacen, manipulaciones que se hacen, permitir que el mundo y su influencia dictaminen lo que está bien o mal en nuestras vidas. Eso no puede ser. Nosotros, en el caso de nosotros, ahí estamos hablando de Israel y utilizándolo como un espejo para nosotros. Se supone que somos hijos de Dios, somos llamados a ser luz y sal de este mundo. Acompáñame a esa escritura, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, para que la veamos específica. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Así o de esta manera alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que es el completo opuesto? Por eso empezamos con Juan. Habiten íntimamente, constantemente, por largo tiempo conmigo. Darán fruto, darán buen fruto. Sin mí nada pueden hacer, pero conmigo darán fruto, mucho fruto, abundante fruto. Pero ustedes son la luz, son la sal. Así alumbre su luz delante de todo. Cuando dice de los hombres, es delante de toda la humanidad. De modo que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Porque cuando no es así, todo el mundo dice, wow, desde que esta gente estaba en Israel no se veía maldad a este nivel. Es más, de los sodomitas lo imaginábamos, lo sabíamos, pero de los israelitas, hacer este tipo de cosas, obviamente Dios ya no está con ellos. Vamos a atacarlos.
Dios no va a luchar por ellos. Dios no va a pelear por ellos. El estándar se acabó. Es el completo opuesto. Fíjense qué tipo de sociedad era. Promiscuidad sexual, impureza, completo desidia por el bienestar de los demás. Eso es característico de una sociedad sin Dios. Y una sociedad sin Dios es una sociedad antisocial, en donde lo social no importa. Sí, se puede disfrazar lo social de buenas obras con intereses personales, pero no habría que tener esos intereses y esos programas individuales si más bien viviéramos lo que el Señor nos dijo que viviéramos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a ustedes mismos. No hay ningún programa social necesario cuando eso se cumple. Ninguno. Porque ¿cómo vas a pasar la noche allá en la calle? ¿Cómo vas a pasar hambre? ¿Cómo vas a pasar desnudo? Ven, yo te ayudo. Vamos a apoyarnos. No habría necesidad de andar preguntando ¿dónde está Dios? Dios está ahí y estaba presente en la vida de ellos hasta que empezaron a reemplazarlo con ídolos de madera e ídolos de piedra. Dios estaba ahí, pero ellos decidieron, vamos a hacer ídolos para nosotros, vamos a hacer nuestro propio altar, vamos a hacer nuestro propio rito, vamos a hacer nuestra propia cosa. Y luego, ¿dónde está Dios? Tú dejaste a Dios por fuera. Y hoy, ¿dónde está Dios? ¿Será que está el Señor reinando en nuestras vidas? Yo no quería predicar este mensaje. ¿Quién quiere predicar este mensaje? Esas historias horribles en la Biblia, qué salvajerío, y mucho más cuando avergüenzan al pueblo de Israel, avergüenzan el nombre de Dios. Obviamente ellos no son representantes de quien Dios es, pero ¿y nosotros? ¿Somos representantes de quien Dios es? ¿Será que hoy en el día a día representamos a Dios con nuestras acciones? ¿Será que le llamamos a lo bueno bueno y a lo malo malo y no nos quedamos aquí en la mitad, en la zona gris, por quedar bien con todo el mundo? Para no tener discusiones con nadie y evitamos la conversación, evitamos el tema. No, yo no quiero pelear con nadie. Hey, con amor y la verdad sí debemos hablar. Con amor y la verdad debemos llamar las cosas por su nombre. Yo no estoy diciendo que nos volvamos unos legalistas que andamos juzgando a la gente, no, pero sí debemos ser luz y que la gente vea la luz de Dios en nuestras vidas, no una luz escondida debajo de la cama o debajo de una caja, como estaba diciendo ahí. Que no perdamos el sabor de sal, que seamos radicales en nuestra forma de vivir. Al hacerlo, vamos a impactar todo el mundo alrededor de nosotros. Al no hacerlo, también vamos a impactar el mundo alrededor de nosotros, para mal. Si no lo hacemos nosotros, que conocemos la verdad y al Dios verdadero, ¿quién lo va a hacer, man? ¿Quién lo va a hacer? ¿Saben? 2 semanas tenemos Semana Santa, Viernes Santo, y por eso les decía, hey, ¿qué es Viernes Santo? Si no es esa oportunidad nuevamente de recordar qué hizo Jesús por nosotros. ¿Cuánto costó el poder ser llamados hijos, hijas de Dios? Porque hoy en día, no sé ustedes, pero ¿cuántos de nosotros nos sentimos orgullosos y felices cuando se dice, ¿hay alguien aquí, hijo, hija de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Ok. ¿Y sabes que eso costó? Que hubo un precio que se pagó por ti. No se olvide lo que costó, y por eso es importante verlo. Y ¿saben qué? Ese viernes el mensaje es la perspectiva del cielo de lo que estaba pasando aquí en la... Ustedes se imaginan, y si por un segundo, si no se lo han imaginado antes, ustedes se imaginan a Dios Padre viendo a Jesús, su Hijo amado, la fuente de amor, el amor más grande, más allá de lo que nos podamos imaginar, viendo a su Hijo ser torturado, y Jesús lo sufrió en su humanidad. Él no dejó de ser Dios, pero en su condición divina escogió sufrir eso en su condición humana para que se pudiera hacer justicia. ¿Se imaginan lo que Dios estaría pensando? ¿Se imaginan lo que los ángeles creados para servirle a Él estarían pensando de lo que estaba pasando allá y de ustedes y de mí? ¿Se imaginan cómo estaría el cielo en esas horas y en esos días hasta el tiempo de resurrección? Miren,
El Viernes Santo es esa gran oportunidad de recordar de lo que Jesús nos libró a nosotros y lo que nosotros nos merecemos y de lo que somos dignos. Y el domingo nos enseña de lo que Él es digno y de lo que Él se merece de parte de nosotros. Es una gran oportunidad. Y si hoy la invitación es a que reflexionemos, examinémonos nosotros mismos, pongámonos a pensar en nuestra manera de vivir. Veamos si es que estamos confiando en Cristo. Hagámoslo. Y que le podamos decir al Señor de todo corazón: Señor, busca en mi corazón, Dios, y encuentra lo que tú encuentres en mi corazón que no refleja tu santidad. Elimínalo, Señor. Sácalo de ahí. Quítalo, Dios. Si son personas, quítalas de ahí. Si es trabajo, si es posesiones, si es lo que sea, Señor, quítalo, Dios. Quítalo. Mateo lo dice al terminar las bienaventuranzas: hey, si te toca arrancarte el ojo, quítatelo. Si te toca cortarte la mano, quítatela. Y no es la física, sino es lo que hay en el corazón. Pero más te vale que llegues y entres al reino tuerto, sin mano, pero que entres. Oye, esa condición de Israel es patética y triste, pero que no nos encontremos nosotros en una situación similar a la de ellos. Que cuando alguien diga: me acerco a donde los cristianos, realmente sea un sitio seguro, realmente sea un sitio en donde no sean juzgados, sino protegidos, bendecidos, ayudados, en donde sean tratados con el amor de Dios, y en donde la gente diga: yo voy a esa ciudad, no porque tiene el nombre de la ciudad cristiana, sino porque sus habitantes son luz, son sal, son bendición para toda persona, y en donde realmente el amor de Dios, el poder de Dios se ve en sus vidas y va a ser de bendición para nuestras vidas. Pero para poder hacer eso, toma más que hacer una manifestación en cualquier plaza pública de la ciudad. Toma más que echar oraciones bonitas. Toma mostrar con nuestro estilo de vida que la gente diga: wow, estos manes son luz. Esta gente, no de nombre, sino de vida, realmente son hijos del Dios Altísimo. Con ellos no nos metamos para mal. Más bien, como Rahab y muchos otros, no vamos a pegarnos a los israelitas, porque ellos sin duda son el pueblo de Dios. Y gente que no conozca de Cristo diga: me voy a pegar a esos cristianos, porque sin duda ellos son hijos e hijas de Dios, y yo quiero de eso también. Debemos ser el estándar, no porque nos creamos el estándar, sino porque sabemos quién es el estándar y ya nos ha cambiado a nosotros. Entonces, que otros sean cambiados a través de nosotros también. Si no estamos haciendo eso, estamos desperdiciando el tiempo que Dios nos da aquí. Cada segundo que pasa tiene un propósito que Él tiene para nosotros. Vivamos de acuerdo a quien Él es. Seamos luz, seamos la sal de este mundo, como Cristo nos ha dicho que lo hagamos. Permanezcamos habitando en intimidad con Él por largo tiempo. Amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias, exaltamos tu santo nombre, Señor. Adoramos quien tú eres, Dios. Te damos gracias por rescatarnos, pues éramos hijos de la oscuridad, éramos hombres y mujeres malos sin ti. Nuestro destino, separación eterna de ti, el Dios vivo. Pero, Señor, en tu inmenso y divino y bendito plan, a través de tu Hijo Jesús, viniste a rescatarnos. Pagaste el precio de nuestras culpas. Moriste por nosotros en la cruz, Jesús, por puro amor. Amor más allá del que podemos siquiera imaginarnos, mi Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón y nos recordamos, Señor, de esa cruz vacía, pues tú ya fuiste a la tumba y ya resucitaste por nosotros, y nos recuerdas que somos tus hijos, tus hijas, y que nos amas de todo corazón. Mi Señor, hoy te ruego que nos llenes de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu poder, Dios, pues lo necesitamos. Sin Él somos menos que nada. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para vivir esta vida de una manera en que te dé gloria, que te dé honra, Dios. Queremos ser útiles en tus manos. Queremos que los demás conozcan de ti, Señor, se enamoren de ti, pues pueden ver lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, mi Señor, a ser sitio seguro, sitio de confianza, sitio de gozo para cada persona en necesidad,
en sufrimiento, mi Dios. Padre, te rogamos, perdónanos, llénanos de ti y utilízanos para cambiar, mi Señor, esta ciudad, a donde sea que nos lleves, Dios, que seamos luz, que seamos sal, para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y adoramos al Señor para terminar. 2